Vamos allá. Sigo compartiendo reflexiones que vienen de mi propia experiencia. Hoy vengo a invitaros a que pongáis atención en cuando hay una parte de ti que sientes que está tomando la decisión de abandonar un lugar, una experiencia determinada que llevas mucho tiempo llevando a cabo, una relación. Voy a poner ejemplos. Una experiencia. Por ejemplo, llevas mucho tiempo en un grupo con los que te encuentras una vez a la semana, en los que habláis acerca de la vida, de reflexiones, y llevas ahí pues 4 años compartiendo con diferentes personas. Es un espacio que cuando tú estás ahí sientes una dicha, sientes un gozo, sientes que estás en el lugar adecuado. Sin embargo, hay un momento determinado de la vida en el que de repente sientes que tienes que abandonar ese lugar, que tienes que soltarlo, que ya no conectas con ese sitio. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Ya sea un lugar, ya sea en una relación, ya sea lo que sea que se te ocurra mientras estés escuchando o viendo este vídeo. A mí me pasó algo así en un lugar del que yo formo parte desde el 2020 y de repente sentí que algo dentro de mí estaba desconectando con ese sitio. Ya no sentía la misma ilusión de la primera vez, las mismas ganas. Entonces tenía que tomar la decisión quizás de soltarlo. Lo que hice no fue hacer caso directamente a ese pensamiento, sino compartir ese pensamiento o esa reflexión con el grupo de personas que yo comparto en ese espacio. A la hora de ese pensamiento, bajarlo a la voz, escucharlo, no solo dentro, sino fuera, y además compartirlo con otras personas que son un reflejo y un espejo de mí misma, algo empezó a recolocarse dentro de mí. Algo empezó a ocupar un lugar diferente. Empezaron a pasar cosas que ni yo misma tenía pensado que sucediesen y yo misma estaba observando cómo sucedían y estaba aprendiendo de todo eso que estaba pasando a través de mí, pero que yo no había preparado en ningún momento. Sin embargo, sí que lo dejé suceder, porque podría haberme negado a que sucediese todo eso, pero me estaba fascinando tanto todo lo que estaba pasando que era imposible no dejarlo suceder, porque a mí misma me estaba aportando una nueva visión que ni yo misma había contemplado. Y en esa nueva visión entró en juego el hecho de darme cuenta de que lo que me correspondía en aquel momento no era irme de aquel lugar, era tomar mi lugar en aquel lugar. ¡Wow! Sin embargo, mi parte inconsciente, esa que llamamos yo sé lo que elijo, tengo libre albedrío, yo tomo mis decisiones en la vida, para mí es una parte tan inconsciente que va guiando nuestra vida, a no ser que pasen estas cosas de que la conciencia de repente suba y yo me vea capaz de observarla, de ver qué sucede, de darme cuenta de que hay algo que está más allá de mí. Pues en todo ese viajazo pude ver que la vida me estaba pidiendo, toma tu lugar dentro de este lugar. Y algo dentro de mí tenía tanto miedo a tomar ese lugar por todo lo que conllevaba, por expresar ciertas cosas que yo sentía, por el sencillo hecho de colocarme en mi sitio y no sentirme culpable al hacerlo, por poder hacer eso desde un lugar diferente al que nos han enseñado, dícese desde el amor. Porque parece que si yo me tengo que poner en mi lugar o tengo que ponerme en mi sitio, tiene que ser siempre desde un lugar de conflicto. Y como tendemos a evitar el conflicto, prefiero no ponerme en mi sitio y entonces irme y contarme la historia de que
eso ya no forma parte de mi vida. Y sin embargo es tan bonito, tan hermoso, tan grandioso, cuando empiezas a ver esta serie de sucesos aconteciendo. Me, sé, y eres la observadora de todo eso que acontece, y además dejas que acontezca. ¡Wow! Ahí empieza a desplegarse un mundo de posibilidades infinitas que una mente tan cosificada y tan pequeñita jamás podría contemplar. Así que lo que sucedió, yendo ya al grano, es que expresé todo eso que sentía dentro de mí con mucho amor hacia mí misma y con mucho respeto hacia mí misma, que ese amor y ese respeto hacia mí es el mismo amor que estoy entregando fuera. Aprendí que se pueden decir las cosas desde ese lugar de amor y respeto, esas cosas que solo he visto y me han enseñado a decir desde otro lugar, y yo pude ver que existen muchos más lugares. Y además, al llevar a cabo ese proceso de darme mi lugar en un lugar en el que yo no me había dado mi sitio y nadie más que yo me lo podía dar, recupero un poder personal que está dentro de mí, que me hace conectar con una fortaleza y con una capacidad y con una sabiduría y con una expansión del ser que siempre ha estado ahí y que me he dado el permiso de descubrir y de reconocer gracias a este proceso. Así que como cierre, a lo que os quiero invitar con esta reflexión es a que cuando por inercia de repente os llegue una sensación de tengo que soltar esto, tengo que irme de aquí, antes de hacerlo, así rápidamente, sin pensar, porque te ha llegado el pensamiento y tienes que acogerlo sí o sí, porque parece que nuestros pensamientos son la absoluta verdad. Antes de hacer esto de esta forma tan drástica, observa ese pensamiento, comparte ese pensamiento con amor y observa qué sucede en todo ese proceso y a ver hacia dónde te lleva. Porque puede ser que al no tomarlo como una verdad absoluta, observarlo, expresarlo y compartirlo, descubras muchas cosas por el camino, te descubras a ti, lo más importante, y finalmente no termines yéndote de ese lugar, sino que termines quedándote, además, desde un lugar en el que te sientes todavía más dichoso, más gozoso y con más ilusión incluso de la que tenías cuando sí que tenías esa ilusión.